Bueno, en 1900 nos encontramos con el aumento de los aranceles hasta un 50% en el total en el valor de los productos, perdón. Nos encontramos con el deterioro de las tasas de cambio por las medidas de emisión de los billetes, lo que genera una inflación del 400%. Y nos encontramos finalmente con el aumento de las exportaciones de café, que pasaron de 125.000 sacos a 500.000 sacos. Esto en en el año 1900. En 1950 aumenta el Producto Interno Bruto un 5%. Sin embargo, pues la población al mismo tiempo crece y esto hace que el Producto Interno Bruto, el PIB per cápita, caiga. En 1990 entra en auge la explotación del carbón, el ferroníquel y el oro. El promedio del Producto Interno Bruto se encuentra en un 7% del gasto. El Estado se muestra para este año más grande que eficiente con el uso de los recursos. Y en 2020 se presenta una de las grandes caídas del Producto Interno Bruto con un 6,8%, y la población en general pues presenta una eh, caída impresionante. En el 2020 se tuvo la caída más grande del Producto Interno Bruto desde el año 1975. La más grande fue la de 2020. Bueno, en el año 1900 la población se duplica desde 1871 a 1990 con un total de 4.143.632 personas. La natalidad para este periodo fue del 43%, qué pena, y la mortalidad del 23%. Eh, en 1950 se tuvo nuevamente crecimiento en un 2,84%. En 1990 la fecundidad desciende en un 60% con respecto a periodos anteriores. Se tuvo también una reducción de personas debido a la migración de las mismas hacia el extranjero. Hubo una migración masiva, por lo tanto se presenta una reducción de personas en el país. Y en el 2020 50,3 millones de habitantes dentro del territorio nacional. 24.600.000 son hombres y 25.800.000 son mujeres. La mayoría de la población se encuentra entre 19 y 30 años. Y la mortalidad aumenta de una manera extraordinaria debido a la crisis por el COVID-19 que pues se ha llevado tantas vidas. Bueno, para el 1950 se ve frenado el empleo por la insuficiencia económica, y la insuficiencia económica es debido a la disminución de exportaciones. En 1990 tenemos un desempleo entre el 6 y el 12% durante esta época. Bueno, para el 1950 se ve frenado el empleo por la insuficiencia económica, y la insuficiencia económica es debido a la disminución de exportaciones. En 1990 tenemos un desempleo entre el 6 y el 12% durante esta época. La apertura económica tuvo una gran influencia en el desarrollo del proceso del desempleo y la variación de las tasas de puntos altos a puntos relativamente bajos. En 2020 la tasa de desempleo creció en un 5,4%, llegó a ser del 15%. El cierre de la economía fue uno de los factores más influyentes por el tema de la emergencia por el COVID-19. Las cuarentenas, las restricciones, los toques de queda fueron determinantes para el aumento de la población, de las tasas de desempleo dentro de la crisis sanitaria.
En 1900, debido a la Guerra de los 1000 días, se presenta una pérdida de al menos el 2,5% de la población. Esto genera pues una gran inestabilidad económica, lo cual deja una inflación del 60%. Se presenta también un fenómeno llamado hiperinflación. La hiperinflación, eh, los incumplimientos de la deuda externa y el déficit fiscal generan una crisis que se extiende por varios años. En 1950 se tiene la inflación del 20,5%, siendo una de las más altas hasta el momento de la historia. Se dio una devaluación de la moneda de al menos un 91%. En 1990 la inflación fue del 32,4%. Se le da al Banco de la República la autonomía para, pues con el fin de reducir la inflación. Y en 2020 la inflación fue del 1,61%. La crisis generada por el COVID pues dejó la inflación más baja de la historia hasta el momento. Bueno, en el año 1950, el 98% de los empresarios reconocen o afirmaron haber dado dádivas para el tema de las contrataciones. Se determina también que la causa de la corrupción, la mayor causa de la corrupción, son la debilidad de los procesos de planeación y control. En los años en el año 1990, los índices de corrupción llegaron a los 37 puntos sobre 100 puntos. 10 es la percepción de no corrupción en la población en ese entonces. Y en el 2020, la calificación de transparencia internacional fue de 39 puntos sobre los mismos 100 puntos. Bueno, exactamente del año 1900 no encontré mucha información. Encontré acerca del año 1905. La tasa de crecimiento del PIB para el año 1905 fue del 6,5%. Durante esta época hubo un quiebre en la historia económica del país por el tema de la apertura del Banco de la República y el inicio de un sistema económico de banca central. Para el año 1950, el ingreso del PIB se distribuyó de la siguiente manera. El sector primario, en primer lugar 45%, el secundario 21% y el terciario 42%. En el año 2000, el 20% del PIB fue aportado por el sector secundario. Y en el año 2020 el sector primario presenta una contracción del 4% en las actividades secundarias. Se presenta una caída del 10,5% y el terciario una contracción del menos 0,1%. Igualmente, por el tema de la afectación del COVID-19. Bueno, al igual que en el punto anterior, en este tampoco encontré exactamente del año 1900, pero entonces tengo que el dato del coeficiente de Gini para 1938 fue de 0,453. En 1950 el coeficiente de Gini fue de 0,52. Durante esta época la violencia generó grandes problemas, índices de pobreza y grandes problemas económicos en el país debido a la falta de recursos.
En 1990, el coeficiente de Gini indica que en Colombia al menos un 19% de las personas no cuentan con servicios públicos y el 20% no tenía acueducto. Y en el año 2020, más de 2,78 millones de colombianos ingresaron a las listas de la pobreza extrema en el país. El coeficiente de Gini fue de 0,544. La pobreza tuvo un porcentaje de 42,5%. Bueno, en este punto vamos a analizar el tema de la deuda externa en los gobiernos que voy a nombrar a continuación. Entonces tenemos que en el gobierno de Pastrana la deuda externa llegó al 40% del PIB y los niveles de importación fueron exageradamente altos. Esto hizo que se generara un déficit en la balanza. En el gobierno de Samper se presentó un incremento también de la deuda externa. El déficit de la balanza fue de un 6%. En el gobierno de Uribe, los altos gastos en la seguridad democrática generaron también un déficit presupuestal y por lo tanto pues los pagos de la deuda externa se incrementaron. Y en el gobierno de Santos la deuda externa llegó al 56% del valor del PIB. Bueno, y pasando al tema de la inversión extranjera, igualmente en los 4 gobiernos anteriores. Entonces empezamos con el gobierno de Pastrana. Eh, Se hizo un llamado Plan Colombia para fomentar la inversión extranjera, la modificación del artículo 58 de la Carta que prevé la expropiación por vía administrativa. En el gobierno de Samper, el Santo Social para fomentar la inversión extranjera también. En el gobierno de Uribe se buscó dar imagen de seguridad a los inversos extranjeros, indicando que no era un país en conflicto. Y en el gobierno Santos 127,5% de aumento de la inversión extranjera durante su gobierno. Aumentaron las exportaciones de productos agrícolas y el programa de Colombia Repunta también se dio a luz. En el gobierno de Pastrana se hizo la instalación del consultorio empresarial de comercio exterior realizado en la capital antioqueña. Esta misma capital logró un 24% del total exportado, generando un crecimiento también significativo para el país. En el gobierno de Samper se suponía que combatir el contrabando iba a dejar la aduana nacional al servicio del comercio exterior. Se propuso reconstituir el Fondo de la Modernización Económica y se hizo un proceso de revaluación del peso para mejorar los ingresos por las exportaciones. El gobierno de Uribe, un descenso del ingreso por exportaciones de productores del país. Y en el gobierno de Santos hubo un aumento en el tema de la exportación de la piña en un 552%, granadilla y maracuyá en un 301%, aguacate 75% y cacao 736%. Se eliminaron los aranceles también para más de 3.400 materias primas. Bueno, en Brasil se generó un descenso de las exportaciones del país. Sin embargo, en general se presentó una balanza de pagos buena, en buenas condiciones, a pesar de haberse afectado por la pandemia.
En Colombia la balanza de pagos en 2020 estuvo en un 3,1% del PIB en comparación con países como México. Presentó indicadores negativos, ya que en México llegó al menos a 24 millones de dólares, mientras que Colombia quedó en 12.000. En Chile, para el año 2021, la balanza presentó un déficit de 1.154 millones. Y en el 2020 se generó un superávit del 5,05%. En Ecuador, el país presentó un superávit del 0,22% respecto a países como México, presentó una postura negativa. Y en México se presentó un superávit del 2,27% de su PIB, indicando que el país ha ganado posición. Ha tenido un incremento y una recuperación súper rápida. Muchas gracias.